Y mientras nos vamos sentando, ¿qué tal si le damos un high five a ese que está al lado tuyo? Un puñito, como yo digo, el puñito. Le dice que qué bueno que estás aquí en esta mañana. Qué bueno que te sientes en familia, nos sentimos en familia en esta mañana. Qué bueno yo saber que nuestra iglesia está creciendo. Tan pronto yo llegué me encontré con dos muchachas que están en Marasur Kids y las dos están embarazadas. Yo no sé en qué momento sucedió, pero cuando llegan, yo no las había visto embarazadas y llegan así. Yo, pero ¿cuándo pasó eso? Y la iglesia está creciendo. Y si tú eres una de esas personas que estás aquí por primera vez, te damos este aplauso para que te sientas bienvenido. Te sientas como en casa, te sientes, cuando yo le digo a las personas que llegan a mi casa, yo siempre les digo, esta es su casa, pueden abrir la nevera, no me llames, tú abres la nevera, tú coges las cosas, así que siéntete en tu casa, esta es tu casa. Y si te estás preguntando qué es lo que sucede en Mar Azul, nosotros hacemos todo esto en medio de series, esta serie ha sido hermosa, de un Dios bueno. ¿Cuánto le han ministrado a esta serie en este mes? Muchas personas que la han ministrado. Y si tú estás preguntando, ¿qué nosotros hacemos que está haciendo? El equipo pastoral se reúne, nuestro pastor general Jonathan Ocasio, y selecciona y pone esta serie. Entonces la vamos dividiendo en diferentes semanas para que ustedes, Dios le abre y ustedes permitan de que Dios le abra a través de eso. Y hoy vamos a empezar con una historia que tan pronto yo la leí me conmovió mucho. Y es la historia de dos amigos, uno se llama Ray y el otro se llama Brennan, y nos cuenta la historia que estos dos amigos crecen juntos desde la infancia. ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos así que desde pequeños se juntan, empiezan a jugar en la carretera de su casa, el chico paralizado, el burrito, esconder todo eso? Y mientras van creciendo, van teniendo ese sueño. Yo tenía a mi amigo y le decía, cuando sea grande, nosotros vamos a viajar el mundo, cuando nosotros seamos grandes, tú vas a tener esta profesión. El tiempo nos separó. Él se fue para la Marina, para lo que era el Navy. Y yo pues me quedé trabajando en mi Puerto Rico, que tanto amo. Y la historia dice que estos amigos, que Ray y Brennan se enlistaron juntos en la Marina de Estados Unidos. O sea, ellos estaban ahí, ellos querían ser Navy, ellos que estaban en la Marina como tal. Y la historia nos continúa diciendo que ellos van a la guerra de Corea y ellos se encontraban en una trinchera. Esta palabra trinchera yo la vine a aprender a los 14 años de edad. Fue mi primer viaje misionero. A esa edad fue a la República del Ecuador. No voy a decir en qué lugar estaba. Recuerdo que nosotros vamos a ministrar a un lugar. Era un grupo de 100 jóvenes que nos dirigíamos a diferentes países. Y como no había redes sociales, pues lo que hacíamos es que la primera semana promocionábamos la campaña que iba a ser en la segunda semana y nos dividían en grupos de 5 personas, de 5 jóvenes a cada lugar. Y yo llego a este lugar y recuerdo que yo esperaba una iglesia, esperaba algo. Cuando llegamos al lugar nos tenían 4 drones de zafacón, una madera encima, ese era nuestro altar. Nosotros nos trepábamos, yo empiezo a observar a varios lados y veo que al frente de las casas hay unos hoyos. Todas las casas al frente habían unos hoyos en esa área. Cuando yo me bajo le pregunto a una de las personas, oye, ¿qué son esos hoyos? Esos son trincheras. Y yo, ay, qué jíbaro. Te vayamos un jíbaro, 14 años, no sé lo que es una trinchera. Y no, es que cuando se forma la guerrilla, pues nosotros nos tiramos ahí. Oh, qué bien. Ahí es que estábamos nosotros metidos llevando la palabra. Y la historia nos cuenta que mientras Brennan y Ray estaban en esa trinchera conversando sobre sus sueños, estaban conversando sobre lo que iban a hacer en el futuro, sobre su familia, cae una granada activa. Y la historia nos dice que Ray mira a Brennan y sin pensarlo se tira encima de la granada y explota. ¿Cómo ustedes creen que se sintió Brennan en esa situación? Dice que tiempo después todavía Brennan estaba procesando lo que había sucedido, lo que su amigo había hecho por él. Y fue a la casa de su mamá, la mamá de Ray, le dice a ella, ¿cree usted que Ray me amaba? Porque yo no lo puedo entender. Y cuenta la historia que la mamá de Ray le decía, ¿qué más podría haber hecho Brennan por ti? Brennan, sorprendido con esas palabras de la mamá de Ray, pudo comprender en ese momento. Yo creo que Brennan estaba en todo ese momento en un shock
emocional. Y no había podido entender que ese amor que sentía su amigo era algo sobrenatural, era un amor como el que nosotros tenemos por nuestra familia, un amor que había crecido a través de esa conexión que habían tenido desde chicos. Y ese amor, ese mismo amor, es el eco que nosotros recibimos del Señor cuando murió por nosotros. Y a veces yo pienso en esta historia y en algunos momentos tú te puedes haber hecho esta pregunta: si Dios realmente me ama. ¿Quién se ha hecho esa pregunta en algún momento? Yo me he hecho esa pregunta en medio de la enfermedad. Me he hecho esa pregunta un día como hoy. Mi madre murió un día como hoy, 16 de febrero, hace 2 años, y eso a mí me conmueve. Y en esos momentos pues uno dice: Señor, ¿tú realmente me amas? Esa pérdida de empleo, que a veces tenemos gente aquí que a lo mejor la ha perdido el empleo y tú lo ves con esa sonrisa, pero cuando llegan a su casa tienen esa necesidad de que tienen que suplir y a lo mejor pueden preguntar: ¿realmente tú me amas, Señor? Cuando a veces oramos y el Señor guarda silencio. Señor, tú realmente estás, realmente tú me amas, y entramos en esa intimidad con el Señor, pero nos sentimos solos a la misma vez. Y la respuesta de la mamá de Rey sería una excelente contestación para lo que nosotros pensamos. Es que pienso que en Jesús, en ese momento, cuando fue crucificado, que tenía sus manos perforadas. Yo trato de transportarme a esa escena para entender el amor. A veces no lo entiendo y a veces nosotros no lo podemos entender, que Él tenía por nosotros. Y de la misma forma que Rey no tenía que morir por Brennan, Cristo no tenía que morir por nosotros. Eso no era necesario. Sí era necesario, pero para nuestro entendimiento no era necesario. Y Él podía haber encontrado otra forma de hacerlo. A veces nosotros pues no entendemos el sacrificio del Señor, y el Señor estaba dispuesto para morir por ti y por mí. Y Brennan Manning, para que sepan, fue un escritor y un orador conocido por su profunda enseñanza sobre la gracia de Dios y el amor incondicional de Jesús. Y algunas frases que él tenía, te voy a mencionar solamente una. Dice: Dios te ama tal como eres, no como debería ser, porque ninguno de nosotros es como debería ser. O sea que Él no te ama por lo que tú hayas alcanzado, por tu nivel social. Él no te ama por los logros que tengas. Él no te ama porque vengas todos los domingos a Mar Azul. Él no te ama por nada. Él te ama con tus debilidades. Él te ama con tus defectos. Él te ama tal y como eres. Y a través de su vida nos enseñó que el amor de Dios no se gana por méritos propios. Nosotros el amor del Señor no nos lo ganamos por más que hagamos. Yo estuve confundido por mucho tiempo en mi vida, que creía que mientras más yo hacía para el Señor, más me acercaba a Él, y qué confundido yo estaba, cuando ese amor que el Señor nos da es gratuito. Y esta historia de Brennan nos cuenta lo que Jesús mismo le dio a sus discípulos, y unas palabras que se encuentran en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, y nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y yo pienso que mientras Jesús le decía esto a sus discípulos, lo que Él estaba haciendo era que estaba estableciendo su amor por ellos, y de la forma que ellos iban a seguir a Jesús. Yo sé que en algunos momentos nosotros hemos hecho por amor locuras. ¿Quién ha hecho locuras por amor en algún momento? Yo creo que el amor nos impulsa a hacer cosas que no haríamos en ningún momento. Y yo recuerdo a la edad de 16 años, primero, yo vivía muy cerca de mi esposa Clarisa, que ahora es mi esposa Clarisa, y yo estaba enamorado de Clarisa, pero no tenía carro, entonces no vivía tan cerca, era un intermedio. Mi papá me regaló una camella, una bicicleta, pero pesaba como loco, y para nosotros donde vivíamos había muchas cuestas. Yo recuerdo que yo iba para donde Clarisa, cuando llegaba a las cuestas más grandes me tenía que bajar, pero llegaba y la visitaba, y eso yo lo hacía por amor. Si papi me mandaba para el colmado, no lo iba a hacer por amor, no lo iba a hacer igual. Recuerdo que yo, cuando tenía aproximadamente 19 años o 18 años, empecé a trabajar y ganaba $65 a la semana, y eso yo lo gastaba en los regalos de Clarisa porque le gustaban las Precious Moments. No sé si ustedes se acuerdan de las Precious Moments. Y una chava muñeca de Precious Moments así, me salían $200. Yo tenía que trabajar mes y medio para hacerle ese regalo, pero por amor yo lo hacía. Pero hubo un regalo que a mí me encantó, que yo considero que fue el regalo que mi papá mejor me dio, fue un go-kart. No sé si la foto está por ahí.
Y miren la locura que yo hice a la edad de 12 años. A la edad de 12 años, había una nena que me gustaba en el barrio, suegra, se acaba de enterar ahora. No voy a decir el nombre de ella porque todavía la conozco, voy a cambiar su nombre también. Y yo me voy en el go-kart, llego hasta el frente de su cara, me armo de valor, grito el nombre de ella, voy a decir el nombre de mi esposa, pero no era mi esposa, ¡Clarisa! La niña sale con su amiga, ¡yo te amo! Al momento sale su papá detrás de ella, yo me monto en el go-kart, salí chillando goma y hasta ahí llegó el yo te amo de Joel. ¿Y qué cosa nosotros hemos hecho por amor? Pues mira, el amor funciona de una forma natural. Yo creo que el amor no puede ser forzado. Y es que Richard Manning, cuando él cambió su nombre de Richard Manning, ese era su nombre, a Bernard Manning, en honor a su amigo Rey. Como un recordatorio de que el verdadero amor que hace, sacrifica. Es de la misma forma que Dios se relaciona con nosotros. Dios siempre responde al pecado con amor y con justicia. Y fíjate, la semana pasada una de las cosas que pudimos aprender fue sobre la respuesta de Dios al pecado, y aprendimos que Dios es bueno. Dios es bueno y siempre está. Yo siempre considero que Dios está. Hasta en el medio del silencio Dios está. Dios está aquí. Dios es confiable. Dios es confiable más que nadie. Más que quien duerma al lado tuyo, más que tu papá, más que tu familia, a quien más tú quieras. Dios es confiable. Dios es generoso y no significa que tiene que ver con dinero, es que Dios lo da todo por nosotros y Dios es amor. Y también aprendimos que Él nos ama incondicionalmente, pero escoge amarnos aun cuando nosotros no hemos hecho nada para merecer su amor. Y también aprendimos que Dios es santo y Él no puede coexistir con el pecado. Eso es lo que a muchas personas, a nosotros, pues no nos gusta. Es como, yo no sé si ustedes estuvieron en la escuela, a mí me enseñaron de que el aceite y el agua no mezcla, pues el Señor, Dios es de la misma forma. Dios es como el agua y como el aceite, es como la pizza y el agua. ¿Quién come pizza con agua aquí? Usted no sabe comer pizza. La pizza se come con Coca-Cola, que es con lo que mezcla. O sea, y Dios en ese sentido no puede coexistir con el pecado. Dios no puede estar con el pecado. Dios no puede ser un Dios bueno y al mismo tiempo ignorar el pecado. Porque nosotros somos su creación perfecta y Él cuida su creación perfecta. Si Dios ignora, y un Dios que ignora el mal y que el pecado puede hacernos ser un Dios que no es bueno. Un Dios que permite el mal no es un Dios bueno. Entonces nosotros entendiendo eso, te hago estas preguntas. ¿Qué ustedes creen que debería hacer Dios con el pecado? ¿Debería ignorarlo o debería permitir que destruya la humanidad? ¿O creen que deberían forzarnos a obedecerlo a Él o quitarnos nuestro propio albedrío que nos dio desde un principio? Eso a mí no me gusta. Pues mira, lo cierto es que Dios sabe lo que es, sabe lo que debe hacer, y es que porque Dios es bueno y es hermoso, y Él decidió hacer lo que solo Dios tan bueno como Él sabe hacer. Y es que en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8 nos dice: siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y entonces yo pensando en estos versos de la Biblia, Dios teniendo toda la majestad, toda la potestad, Él se rebajó a vivir como tú y como yo sin tener que hacerlo. Y en el versículo, y en otras palabras, lo que establece la Biblia en Filipenses 2:8 nos dice: no es el ser humano quien busca a Dios, sino que Dios es quien busca al ser humano. Mira, el autor James Bryan Smith, él es un teólogo y ministro que tiene algunos libros muy conocidos, y él cuenta una vez que su hermana Vicky le confesó algo y le dijo: mira, Jim, yo tengo que admitirte algo, yo tengo un problema con el Dios que tú le sirves, yo tengo problema con Jesús, yo tengo problema porque Él murió de esa forma, yo tengo problema porque Dios permitió que lo crucificaran, inclusive yo creo
que eso es hasta un abuso infantil. Mira la perspectiva que tenía Vicky. Y no solo eso, sino que ella misma en medio de la conversación explicaba que la cruz era innecesaria. Ella no podía entender lo que significaba la cruz. Y en su opinión decía que, pero si el Señor en toda su potestad, Él podía haber perdonado otra vez, Él no tenía por qué morir. Y le podía hasta enseñar a ellos, mira, no pequen más. Él podía bajar del cielo y decirle a ustedes, no pequen más. Pero es que eso no funciona. Quizás nosotros hemos tenido esos pensamientos, en algún momento nos hemos hecho esa misma pregunta. Pero en el caso de la justicia terrenal, cuando nosotros estamos y vamos a un juicio, ¿quién ha ido a un juicio? Aquí yo he ido a un juicio. Imagínense que viene esta persona que es un delincuente que ha matado a diferentes personas y el juez le dice, yo te declaro inocente, no tienes que cumplir. ¿Cómo se va a sentir esa familia que está alrededor? ¿Cómo te sentirían usted si a usted le matan un hijo y el juez le dice a la persona que mató a su hijo, usted es inocente y no tiene que cumplir? Pues de la misma forma Jesús sabía que nosotros habíamos transgredido, sabía que nosotros habíamos pecado y por eso de la misma forma Jesús cubriendo nuestras fallas, cubriendo lo que se supone que nosotros hubiéramos pagado, Él se hizo carne y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos encontrar nuestro camino a Él. Pero ¿sabe un problema? Que nosotros a veces en ocasiones sin darnos cuenta podemos encontrar nuestro propio camino al Señor. Son ese tipo de personas que dicen, yo hago todo lo bueno, yo me siento bien, yo no peco, yo lo que hago es ayudar a mi vecino. Entonces creemos que nosotros podemos redirigir el camino al Señor y podemos dirigirnos hacia el Señor. Y eso no es así. Pensamos que simplemente podríamos hacerlo bien por nuestra propia cuenta. ¿Tú te has sentido que en algún momento te puedas acercar a Dios por tu propia cuenta? Porque yo lo he hecho en algunos momentos de mi vida. No, si yo me puedo acercar a Dios por mi propia cuenta, yo soy una persona buena. Yo cuidé a mis padres, yo cuidé a mi mamá mientras estuve en su lecho de muerte. Yo soy merecedor de acercarme al Señor por mi propia cuenta cuando no es así. Esa es una narrativa religiosa de la cual hablábamos las semanas pasadas, es que los seres humanos en este tiempo tienden a esforzarse para encontrar a Jesús o para acercarse a un Dios. Y pierden esa dirección. Mira lo que nos dice aquí. Hay diferentes religiones, que es el judaísmo, el islam, pero por ejemplo en el islam la salvación se logra uniéndose a los 5 pilares del islam. O sea que los que siguen el islam siguen una regla y unos sacrificios. En el budismo el nirvana se alcanza a través de la noble óctuple sendero. Esos son unos pasos que tienen que seguir para alcanzar y liberarse supuestamente del sufrimiento. En el hinduismo se logran a medida de que una persona busca los niveles más altos de la iluminación mediante unas obediencias espirituales que tienen que seguir todos ellos. En el judaísmo, que muchos de nosotros lo conocemos, dice que la única manera de encontrar el favor de Dios es mediante la estricta obediencia a la ley de Moisés. Pero esto no sucede con el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús no funciona de esa forma, porque Jesús es quien busca al hombre. Nosotros no tenemos que buscarlo a Él. ¿Qué diferencia a Él? Nosotros no tenemos que esforzarnos para recibir ¿qué? Su gracia. Nosotros tenemos que esforzarnos para recibir ¿qué? Su amor. Porque Él hizo lo que jamás nosotros podíamos haber hecho, que se sacrificó por nosotros. Y en Juan 3:16, que esto es un versículo que todos nosotros no lo conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Y en Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y la palabra aquí clave es débiles. Tú y yo somos débiles. Ni tú ni yo tenemos la capacidad para acercarnos al Señor. Y Él murió por nosotros. Y ¿sabe una cosa? Él murió por nosotros en el preciso momento. Todo eso fue calculado, fue premeditado. Jesús no vino pues yo tengo ganas de ir a Puerto Rico, o yo tengo ganas de ir al mundo. No fue de esa forma. Jesús murió por nosotros y todo eso fue premeditado. Y la gente cree que el pecado lo ha afectado por completo
no creen que el pecado los ha afectado por completo. Y miren esto, dice, nosotros, y me puedo incluir muchas veces, no aceptamos que nuestra naturaleza humana está dañada por el pecado. Aunque a veces nosotros nos sentimos plenos, no es así. No se dan cuenta de cuánto el pecado ha corrompido su corazón. Esa alteración que nos hace sentir a nosotros normal y pleno, pero tanto daño que nos hace. No ven la profundidad de su condición pecaminosa. Esa ceguera espiritual que a veces no nos deja ver. Nosotros creemos que estamos bien, pero estamos ciegos realmente. No piensan que el pecado realmente los ha separado de Dios. No reconocen cuán rotos están espiritualmente. Creemos que todo está bien, que solamente con venir a la iglesia, decir un aleluya, decir un gloria a Dios, cantar una canción, estamos bien, cuando realmente nosotros muchas veces estamos rotos. Tenemos que reconocerlo. No entienden que el pecado ha afectado cada parte de su ser. Porque a veces nosotros, hasta nuestra forma de caminar, nuestra forma de proyectarnos, nuestro carácter cambian, y es porque no entendemos que el pecado nos afecta en tantas áreas que nosotros no podemos entender, y no aceptan que sin Dios están espiritualmente perdidos. O sea, esa resistencia que nosotros tenemos de tener esa autosuficiencia. Todos sabemos en nuestro corazón lo que es correcto y lo que es incorrecto, así que nosotros no tenemos excusa. Tú sabes lo que es correcto, yo también sé lo que es correcto, pero también sé lo que es incorrecto, y en esos momentos a veces que el Espíritu Santo me toma, oye Joel, tú no estás haciendo las cosas. Eso se supone que tú hiciste, no lo hagas. Oye, con ese comentario que a lo mejor para ti parece bueno, ofendiste a esa persona. Y llega ese momento de que nosotros empezamos a ¿qué? A rompernos. Y aunque sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto, a veces nuestras decisiones van en contra de ello. Yo sé lo que es correcto, ¿y por qué tantas veces meto la pata? Tantas veces mi lengua no se refrena a tiempo. Y tantas veces digo lo que no tengo que decir. Y en Romanos 1, del 18 al 20 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce como le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que todos tenemos suficiente conocimiento del carácter del Señor. Nosotros tenemos conocimiento de cómo Él funciona, de cómo el Señor acciona. Así que en realidad, ¿sabes una cosa? El problema tuyo y mío es que nosotros estamos rotos y no lo queremos aceptar. El problema tuyo y mío es que la imagen de Dios en nosotros ha sido destruida. ¿Por qué? Por lo que a Él no le gusta, por el pecado. Entonces la única manera en que la imagen de Dios puede ser restaurada en nosotros es a través de un acto divino de restauración. Y esa restauración, ese acto divino fue en el sacrificio que el Señor Jesús tuvo en la cruz del Calvario, que reveló el verdadero amor que se sacrifica por todo. Y mira lo que dice Romanos 5, 7 y 8, nos dice así: ciertamente apenas morir alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí la clave es que nosotros los seres humanos estamos dispuestos a morir por muchas cosas. Casi siempre son cosas que son egoístas. Nosotros estamos dispuestos a morir quizás por nuestro trabajo. Estamos dispuestos a morir por quedarnos 16 horas allí para nosotros, que tener más ganancia o tener algún beneficio adicional. Estamos dispuestos a morir por el que está al lado mío, por el que creció conmigo, por mi hija, por mi esposa. Estamos dispuestos a morir por cosas, pero ¿usted está dispuesto a morir por el que está a su lado? Le dejo esa pregunta. Tal vez pudiéramos considerar también morir por una persona que lo merezca, pero eso yo lo veo un poquito difícil. Mira lo que nos dice en Romanos 5:8. Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Jesús no murió por los justos, Jesús no murió por los dignos, sino que Jesús murió por los pecadores, por los impíos, por los violadores, por los asesinos. Murió por ti y por mí, porque Él nos amaba. Y ese es un amor que nosotros nunca vamos a entender, porque el amor de Dios es el amor que restaura lo que el pecado destruyó. El amor de Dios es lo que restaura lo que el pecado destruyó. ¿Saben una cosa? La cruz, muchos lo podemos ver, o mucha gente lo ven como un accidente, y la cruz no fue un accidente, fue esa entrega de Jesús para reconciliarnos con el Padre. Y miren esto, qué interesante. En 1 de Pedro 1:20, mira lo que dice. Él, en efecto, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Así que el plan del Señor desde un principio era que iba a morir por nosotros, que iba a morir por nuestros pecados. Desde la fundación del mundo, el Señor sabía que nos iba a dar ese libre albedrío a ti y a mí. Y el Señor también sabía de que nos íbamos a separar de Él y alejar de Él. Y Él tenía destinado desde el principio de que de que Jesús iba a venir. O sea, que Él nos permitió. Y nosotros, pero el Señor, ¿por qué permitió eso? Porque Él nos permitió de que nosotros tomemos nuestras decisiones. Pero Él nos da ¿qué? Ese camino que a Él. Mira, Jesús vino al mundo a vivir en las condiciones más bajas. Mucha gente de los que conocen lo que es el judaísmo, todavía muchos de ellos están esperando a Jesús, están esperando a ese Mesías que venga. Y todos ellos que esperaban que Jesús viniera en ¿qué? En gloria, que fuera un Jesús que viniera ¿qué? En poder, que un Jesús que venía a venir con fuerza, pero Él vino todo lo contrario. Él se hizo hombre, Él nació. María en ese momento tuvo que sufrir, tuvo que pasar por ese proceso de romperse ella misma para que viniera algo que mucho mejor, para que viniera algo mejor. Y Jesús dice que estuvo 30 años que conviviendo como tú y como yo, jugando con sus amigos, si se daba un cantacito le dolía, pero llegó ese momento en que su ministerio tuvo que comenzar para que tú y yo lo pudiéramos conocer a Él. Y ese autosacrificio, el autosacrificio más elevado que en la humanidad se ha llevado a cabo. Morir por ti, por mí. Y yo creo que los cineastas han estudiado mucho lo que es la vida de Jesús. Casi siempre, muchas de las películas que nos gustan a nosotros, por ejemplo Marvel, Star Wars, el clímax de la película sucede cuando una persona, o uno de los protagonistas, ¿qué hace? Da su vida, ¿por quién? Casualidad, por la humanidad. ¿Te recuerdan el chasquido de quién? De Tony Stark, que tanto le gusta a Tony Stark. ¿O se recuerdan cuando Obi-Wan Kenobi se para al frente de Vader y se deja ¿qué? Matar? Yo creo que los cineastas han entendido que no hay mayor despojo, no hay mayor amor que entregar su vida. ¿Por qué? Por nuestro prójimo. Así que Jesús, como nosotros le dijimos, eligió nacer y vivir en esas condiciones humanas que Él no merecía. Y nosotros en nuestros pequeños momentos también podemos ¿qué? Hacer ese tipo de actitud o de ayuda, y podemos sentir, yo no sé si usted ha ayudado a alguna persona alguna vez y después dice, oye, yo me siento tan bien porque ayudé a esa persona. Oye, yo me siento tan bien porque escuché a alguien con paciencia, lo pude escuchar y esa persona se sintió bien. Yo me siento bien porque yo pude ayudar a mi vecino a que se pudiera terminar su mudanza. Y esos son esos espacios que nosotros sentimos. Una muestra de lo que siente el Señor cuando viene y se despoja por completo por nosotros, que es esa liberación que Él da. En otras palabras, cuando nosotros más nos sacrificamos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Es la imagen que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Y Pablo escribió en los Filipenses 2, del 5 al 8, y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Jesús nos mostró su verdadera grandeza en este versículo. Un padre se sacrifica por su hijo, por su hija, le gusta verlo crecer, le gusta llevarlo a la escuela. Si está enfermo, nosotros nos quedamos de noche, no importa lo que suceda. Mi hija ahora mismito está operada y yo no he dormido nada porque ella durante la noche está durmiendo con unas gasas en la boca. Y yo, por miedo de que ella se ahogue, pues yo a cada hora visito su cuarto, la verifico. Y ese es el amor. Si nosotros hacemos ese amor, que es un amor terrenal, que es un amor que solamente nosotros entendemos, pero no es un amor que lo cubra todo como el amor del Señor. Imagínate cuánto el Señor te ama a ti para morir por ti, para morir por nuestras fechorías, para morir por lo que nosotros hacemos mal. Los verdaderos líderes, un líder también se sacrifica. El verdadero líder es el primero que está en la brecha. El verdadero jefe es el primero que se mete en el field con su empleado a demostrarle que también está con ellos. Yo creo que el amor se tiene que expandir mucho más de lo que es nuestro entorno. Nosotros tenemos que convertirnos en esos líderes que sacrificamos, que somos flechadas hacia afuera, como nosotros decimos en nuestra casa. Y nuestra actitud y nuestro carácter debe ser como el de Jesús, que Él se humilló, se hizo siervo y se sacrificó a sí mismo. Jesús no tenía que morir por nosotros. Él eligió morir. Y en Juan 12, 24 nos dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el grano de trigo significa o simplifica o representa a Jesús. Y a la misma vez ese grano nos representan a nosotros. Y es que cuando nosotros caemos en la tierra, nosotros tenemos que morir para producir ¿qué? Más frutos. Nosotros tenemos que rompernos ¿para qué? Para dar más frutos. Y en Juan 12:32 nos dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Se refiere a su muerte. Y la salvación no está solamente para el pueblo de Israel. La salvación es para todo el mundo, para ti y para mí. ¿Por qué nosotros nos preguntamos, pero ¿y por qué Jesús tenía que morir de esa forma tan vergonzosa? Si usted se teletransporta, si usted se pone esas gafas usted se ha puesto unas gafas de realidad virtual, pues yo le digo que ustedes se pongan en este momento esas gafas de realidad virtual y ustedes cierren sus ojos y se imaginen a Jesús crucificado, muriendo por ti, por mí. Nosotros, ¿por qué Jesús tiene que morir de esa forma tan vergonzosa? ¿Por qué tendría que hacerlo? Y es que Brian Smith, mira lo que dice, y es muy cierto. ¿Cómo podría haber alcanzado a todo el mundo si no hubiera sido crucificado? Porque solo en la cruz un hombre muere con sus brazos abiertos y extendidos. Yo no sé si usted siente el amor de Jesús en este día, cómo nos llama a acercarnos más a Él. Así como la madre del rey le dijo a Brennan: ¿qué más mi hijo pudo haber hecho por ti? Yo te digo, y Jesús te dice hoy: ¿qué más podría haber hecho por ti? Él ya lo hizo todo. Yo quisiera saber cómo tú puedes responder a este mensaje de hoy. ¿Tú seguirás corriendo de Él? No, lo dejo para la próxima semana. Lo dejo para el mes que viene. No me siento digno. Yo lo voy a hacer cuando me sienta preparado y cuando yo sepa que no voy a pecar más nada. Esas son muchas de las cosas. ¿Saben una cosa? Mi familia, para mí, no sé si la pongan ahí, mi familia para mí es lo más importante. Yo por mi hija y por mi esposa voy a morir. Y se lo digo. Mi esposa fue la que estuvo conmigo
cuando yo pasé por el cáncer. Mi esposa ha estado conmigo en los momentos más difíciles que nadie conoce y ella solamente conoce de mí. Por mi hija, más todavía, y más que en medio de la enfermedad y en medio de la quimioterapia, yo no pude tener más hijos, deseando tener más hijos. O sea que lo voy a dar todo. Me pueden poner lo que sea y yo lo voy a dar por ellos y se los digo, voy a morir. Pero por usted, siendo sincero, no lo haría. Porque ese amor es diferente. Es el amor que solamente Jesús da. Y yo quiero que tú abraces ese amor. Que tú abraces la cruz. Que tú abraces el sacrificio que hizo el Señor Jesús por ti y por mí. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero que en este momento tú reconozcas la impotencia que tú tienes de salvarte a ti mismo. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa autoridad para poderlo hacer. Solo la tiene Él. Y si nosotros somos reales y nos despojamos esas mochilas que a veces nosotros cargamos y empezamos a meter tanto peso y queremos seguir cargando con ella, tú no te quieres sentir libre el día de hoy. Tú no quieres que cuando tú salgas por esta puerta de nuestra casa tú te sientas diferente. Esta es la oportunidad que el Señor te da. Nosotros no estamos esperando ni observarte ni quién eres, ni te vamos a juzgar. Solo el Señor te llama a que dejes de seguir mintiéndote, de que tú puedes acercarte a Él. No sigas mintiendo. No te sigas mintiendo. Nosotros no tenemos ni la autoridad. Nosotros no tenemos la fuerza para poderlo hacer. Solamente Él es el que se acerca a nosotros. Solamente Él es el que está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos. Así que voltéate y ven a Jesús. Recibe ese regalo que Jesús te dio en la cruz. Ese regalo que nos da de vida eterna. ¿Sabes una cosa? De que no te juzga. Y lo mejor de todo, que a veces el enemigo te hace y te miente. Lo que Él perdona, a Él se le olvida. Porque nosotros nos juzgamos y porque nosotros siempre estamos con eso. Ah, pero sí, ya yo hice eso. El Señor te perdona, ya lo olvida. Solo que no quiere el enemigo que te olvides, para que caiga otra vez ahí. Así que vamos a dejar de mentir, de mentirnos a nosotros. Y vamos a aceptarlo a Él. Si hoy desea ser restaurado, recibir propósito, porque yo declaro que aquí muchas personas, es más, todos tenemos propósito. Está en nosotros aceptar ese propósito. Si esta palabra te ha hablado a ti, yo te pido y te invito a que pases y que sigamos adorando al Señor. Dios les bendiga.